Hola, muy buenos días a todos, espero que tengan un excelentísimo día. Mi nombre es Valeria Cueto, estudiante de Psicología, y junto a mi equipo de trabajo nos complace empezar con este nuevo proyecto llamado Psicología para Novatos, en donde podremos abordar y desenvolvernos en distintos temas de psicología que consideramos importante conocer por los muchos cambios que estamos vivenciando en nuestra sociedad. Por eso hoy, en este primer capítulo, queremos empezar hablando acerca de un área de la psicología que se ve directamente influenciada por aquellos cambios. Hablo de la psicología educativa. Para esto tenemos unos invitados que nos ayudarán a responder la pregunta ¿qué es la psicología educativa? Le damos la bienvenida a Valeria Caballero, quien nos ayudará a abordar unas preguntas relacionadas a los retos para la formación y el ejercicio de los psicólogos en esta área de la psicología. Bienvenida, Valeria. Nuestros estudiantes de psicología han preparado unas preguntas para esta sesión del panel de nuestro podcast. La primera pregunta es, ¿cuáles son los elementos que definen la crisis de la formación de psicólogos educativos y por qué son importantes? Tanto gusto, Valeria. Los elementos que definen la crisis de la formación de los psicólogos educativos son el individualismo metodológico y el reduccionismo psicológico. Ambos son retos en la formación porque ofrecen una visión limitante de la psicología, que no permite comprender la complejidad de todo lo que sucede alrededor de la educación. El individualismo metodológico supone que los fenómenos se pueden explicar desde características o propiedades individuales, y abordar el estudio del sujeto en la educación desde esta perspectiva no resultaría adecuado, porque el aprendizaje no se puede considerar sin tener en cuenta las demandas, los valores y las prácticas sociales que se presentan en la sociedad. Entonces, no se puede alejar el aprendizaje del contexto, sino que se es menester de un abordaje contextual. Reducir las explicaciones de los fenómenos educativos a características psicológicas resulta problemático, porque dejar por fuera el papel que juegan los entornos significativos de los individuos, o sea, en este caso vendrían siendo los niños, lleva a una perspectiva muy reducida de los procesos educativos. Reconocer los limitantes que resultan en el individualismo metodológico y el reduccionismo psicológico para la formación de los psicólogos educativos permite que se considere la importancia y la necesidad de adoptar en los procesos formativos un enfoque integrador y holístico, que tenga en cuenta los sistemas sociales que influyen en la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de los individuos. Bueno, la otra pregunta que nos concierne es ¿cuáles son las razones para considerar la tensión entre la formación y práctica de la psicología educativa? Las razones para considerar la tensión entre la formación y la práctica de la psicología educativa son, primero, que resulta problemático la poca vinculación entre la formación y la práctica en psicología. ¿Por qué? Porque lleva a que los psicólogos educativos no cuenten con las competencias necesarias para trabajar en los contextos específicos de pobreza, marginalidad, exclusión e incertidumbre que hay en Latinoamérica, en especial en este país, Colombia. Por otro lado, también hacen falta estancias supervisadas y prolongadas de práctica en escenarios reales, que permitan que los futuros psicólogos desarrollen aquellas actitudes necesarias para ejercer en los distintos contextos, porque un laboratorio es diferente a un salón de clases. Por otro lado, las universidades enfatizan primero en la enseñanza de los fundamentos teóricos y luego se centran en lo práctico mínimamente, lo que no permite que estos sean estén lo suficientemente preparados para enfrentar la realidad específica donde van a ejercer. Y por último, que los entornos de práctica donde van a estar los psicólogos educativos están cargados de incertidumbre, como mencionaba anteriormente, debido al cambio permanente en los contextos profesionales. Y esto lleva a que los elementos aprendidos durante la formación como psicólogo se queden cortos en estos contextos. Muchas gracias, estimada Valeria. Ahora nos gustaría darle paso al doctor Andrés para que responda unas preguntas acerca de las tensiones en psicología educativa. Un gusto tenerte aquí, Andrés. Un placer compartir este espacio con ustedes. Bueno, Andrés, como primera pregunta tenemos para ti, ¿cuáles son las características de una psicología educativa aplicacionista? Bueno, por lo menos aquí en el contexto colombiano, la psicología educativa aplicacionista se origina históricamente como una respuesta a la necesidad de abordar problemáticas prácticas en el ámbito educativo. En cuanto a eso, los pioneros de la psicología educativa en Colombia se centraron en la aplicación de principios psicológicos para resolver desafíos en la educación y la salud. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y el bienestar de los estudiantes. Esos esfuerzos fueron dirigidos a desarrollar estrategias, intervenciones y enfoques prácticos para resolver estos desafíos y promover el éxito educativo. Bueno, algunos de estos desafíos tienen que ver con las dificultades en el aprendizaje, como lo pueden ser la dislexia o también los niveles altos de analfabetismo. Problemas también de conducta en el aula, evaluación y selección del personal docente, asesoramiento y orientación vocacional, pero primordialmente la inclusión de estudiantes con discapacidad. En general, estos buscan una mejora en la enseñanza que prevenga la deserción escolar o las dificultades en las instituciones. Por otro lado, nos gustaría saber cuáles son las características de una psicología educativa interdependiente. Bueno, una psicología educativa interdependiente es aquella que reconoce la estrecha relación entre la educación y otros factores sociales, culturales y económicos, ya que es importante el saber que no podemos aislar al individuo de su contexto o el efecto que puede tener en esta persona. Dado que la diversidad cultural y socioeconómica de Colombia, la psicología educativa interdependiente se enfoca en adaptar las prácticas educativas a las realidades locales y en promover la inclusión y la equidad. Esta fomenta la colaboración con las comunidades locales y otras partes interesadas
para abordar desafíos educativos específicos y mejorar el sistema educativo en conjunto. Esto con influencias de otras ciencias como lo pueden ser la filosofía, la pedagogía y la filosofía, que ayudan a ampliar y diversificar enfoques y conceptos del ser humano. Bueno, doctor Andrés, ¿cómo caracterizaría usted las tensiones que existen en la psicología educativa? Bueno, para caracterizar estas tensiones lo haría en 4 partes. La primera sería una de dependencia versus independencia. Esto implica que en la discusión sobre si la psicología educativa debe ser considerada como una rama independiente o una rama dependiente de la psicología general. Esto quiere decir que si se deben desarrollar sus propias teorías y enfoques específicos para abordar desafíos y fenómenos, o que si se debe considerar a la psicología educativa como una extensión o una subdisciplina de esta misma, basándose en los mismos principios generales y aplicarlos en un contexto educativo. Por otra parte, tenemos un enfoque teórico versus un enfoque aplicado. Dentro de la comunidad existe una controversia sobre cómo estructurar los currículos de formación en psicología educativa. Existe una controversia entre priorizar la aplicación para resolver problemas específicos en entornos educativos o si se debe prevalecer la teoría frente a la práctica, centrándonos en una investigación profunda sobre procesos de aprendizaje, desarrollo y enseñanza. En tercer lugar, encontramos la visión de la educación. Esta visión considera que la psicología educativa se enfoca en resolver problemas prácticos en la educación mediante la aplicación de principios psicológicos. Y por otro lado, tienen una visión en la que ven la educación como un objeto de estudio en sí mismo y buscan desarrollar teorías y enfoques específicos para comprender y mejorar la educación desde la psicología educativa. Por último, podemos encontrar que para definir esto está el énfasis en la teoría de investigación versus el énfasis en la práctica y el ejercicio profesional. Algunos psicólogos consideran el priorizar la generación de teorías y la investigación rigurosa como una forma de contribuir al conocimiento académico. Ellos se enfocan en la producción de conocimientos científicos sobre los procesos educativos. Otros profesionales, por el contrario, se dedican a trabajar directamente en escuelas e instituciones para implementar estrategias y soluciones prácticas que beneficien a los estudiantes y docentes. Para cerrar el panel, en cuanto a esta parte de las tensiones en la psicología educativa, concierne la pregunta de cómo se puede entonces solucionar esas tensiones de la psicología educativa. Bueno, para solucionar estas tensiones se puede integrar los enfoques donde, en lugar de considerar a estos enfoques como excluyentes, se puede promover una perspectiva integradora. Esto implicaría el reconocer que tanto la teoría como la aplicación son esenciales dentro de la psicología educativa. Los investigadores y los profesionales pueden trabajar juntos para desarrollar teorías sólidas basadas en la investigación y aplicar estas teorías en entornos educativos reales. Esto fomentaría la colaboración entre psicólogos educativos, docentes, pedagogos y otros profesionales de la educación. La interdisciplinariedad puede ayudar a aprovechar los conocimientos teóricos y la experiencia práctica para abordar los problemas educativos de manera más efectiva. Además, estableciendo estándares éticos y de calidad en la psicología educativa que guíen la práctica y la investigación, lo que puede ayudar a garantizar que tanto los enfoques teóricos como los aplicados sean éticos y efectivos. Muchas gracias, estimado Andrés. Ahora nos gustaría darle paso a Daniela para que responda a unas preguntas acerca de los elementos de la pedagogía. Bienvenida, Daniela, un gusto tenerte aquí. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Listo, la primera pregunta que tenemos para ti es ¿por qué educar es transformar? Bueno, con respecto al verbo, la acción de educar, encontramos mucha relación entre la psicología como disciplina, como saber, y la pedagogía como práctica. En esa perspectiva, educar es transformar paulatinamente a medida que participamos en diferentes actividades. En este caso, educativo. Transformaremos una realidad fuera de nosotros, del mundo social, canalizado a través de las instituciones educativas, y poco a poco iremos incorporándola entre nosotros mismos. En cierto modo, resulta ser también una transformación interna que más adelante nos permitirá incidir en la realidad inmediata. ¿Qué transformamos? Personas. ¿Y para qué o con qué lo hacemos? Con todos los medios y recursos que podamos usar para que cada estudiante sea capaz de incidir en su realidad, para que no salga como entró, sino pensando y actuando con respecto a la carrera o por la profesión deseada. Esta acción pedagógica requiere de ciertos procesos psicológicos como el aprendizaje. Pensemos que todo esto se transformará y busca satisfacer aspiraciones independientes de cualquier modelo, ya que se busca formar el recurso humano, desarrollar habilidades para el mundo de trabajo que sean capaces de innovar, inventarse algo nuevo, mejorar algo que existe y formar en valores. Bueno, para ir cerrando un poco contigo, Dani, tenemos una última pregunta relacionada a cuáles son los conceptos pedagógicos fundamentales y cómo se relacionan con la psicología educativa. Bueno, es importante entender la pedagogía de una manera particular y es que en sentido estricto, cuando nos referimos a pedagogía, tenemos que situarla en un contexto institucional preciso. Es decir, yo no hago pedagogía en un vacío, tengo que hacerla en el marco de una institución para poder llegar y orientar la práctica. Y es que es una reflexión sobre las cosas que estamos haciendo, las prácticas de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación de los contenidos. Hay que reconocer distintos aspectos o principios pedagógicos que continúan vigentes hasta hoy en día y que hacen más productiva la acción educativa. Empezamos con el afecto, que es esa primera matriz de formación humana. La experiencia natural, es decir, que si las experiencias se acercan más a los entornos reales, a las características del medio sociocultural, para estimularlos a crear nuevas experiencias.
El medio ambiente es un factor importante para consolidar el aprendizaje. Debemos tener conciencia de la dimensión espacial donde realizaremos las actividades, ya que no es todo solo cognitivo. Necesitamos un ambiente rico, estimulante, propicio para poder realizar la actividad. Otra que es el desarrollo es progresivo y que por tanto el manejo de los contenidos, la capacidad de aprendizaje de los niños varía, ya que no es lo mismo trabajar con niños pequeños a trabajar con jóvenes o adultos. La actividad, ya que el aprendizaje implica independientemente del grado algún tipo de actividad para implicarte con la información y que quede realmente aprendida. No es únicamente escuchar y que todo quede en la mente del estudiante como si de 0 o 1 se tratasen. Otro principio es el de la individualización, donde cada persona tiene su propio ritmo, su propia forma de aprender, sus motivaciones y metas personales que deben ser atendidas por el maestro y facilitar la enseñanza. Lo otro es que toda pedagogía debería enfocarse en el antiautoritarismo, pues el alumno no aprende de forma pasiva ni copiando lo que se le dicta. El desarrollo de su inteligencia y autonomía dependen en gran medida de su participación activa, que se emancipen y que sean capaces de gobernarse a sí mismos. La actividad grupal, y es que yo también puedo aprender de mis compañeros. En la medida que yo opere, colabore con ellos, puedo tener un intercambio que me facilite o promueva el aprendizaje. Y finalmente la actividad lúdica, pero es necesario saber que lo lúdico generalmente está relacionado con lo divertido, cuando no todas las actividades deben ser divertidas para satisfacer deseos o aspiraciones individuales. Es ideal pensar en las actividades por el valor que representan, más que por si es divertido o no. Para cerrar el primer capítulo del podcast, tenemos finalmente a nuestra invitada Laura Sajona para que nos hable un poco de la institucionalidad de esta área de la psicología. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por esta invitación, Valeria. Bueno, la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿qué es el PEI? Bueno, el PEI es el Proyecto Educativo Institucional. Esta es una herramienta de planeación, un documento en el cual las escuelas e instituciones sientan las bases de sus estrategias de funcionamiento. Esto quiere decir que colocan en papel lo que plantearon inicialmente de un paso a paso de qué es y cómo se van a implementar estas estrategias en estas instituciones. En este caso, se podría decir que este es un instrumento para la gestión escolar. Efectivamente, porque el PEI funciona como una forma de mostrar hacia dónde va dirigida esa institución, cuáles son sus objetivos y cómo quieren llegar a ellos. Por tanto, no es solamente un papel que está ahí guardado en un archivo, sino que es una guía práctica acerca de cómo ser institución desde la propia identidad de esa institución. Entendido entonces el PEI como ese instrumento para la gestión escolar también, pues tenemos otra pregunta. A partir de eso, entonces, ¿cuáles serían los elementos que considera el PEI? Bueno, el PEI en este caso considera dos elementos que son muy importantes. Por un lado es de la gestión y por otro lado es del contexto. Desde la gestión se puede ver como la planeación pues, de la que venimos hablando a nivel administrativo, a nivel académico y de la comunidad. Entendiéndose administrativo, pues todo lo que tiene que ver con la parte administrativa de una institución, por ejemplo, directivos, secretarios, personas que componen este personal. Y desde lo académico y lo pedagógico, en este caso sería cómo se componen esas materias, qué forma se va a dar estas materias, los tiempos de esta materia, cuál es más importante la una de la otra. Y pues en la tercera parte de la gestión, la comunidad, entendiéndose la comunidad no solamente como aquellas personas que hacen parte de la institución, sino personas fuera de esta que también hacen parte de ella y que son importantes actores dentro de todo el funcionamiento del PEI. Ahora, el siguiente elemento sería este contexto. Este contexto se ve como la forma en donde se ubica esta escuela, cómo se define con respecto a esta, es decir, todo aquello fuera de ella, el medio ambiente que la compone, que es muy importante para poder definir cómo vamos a hacer la aplicación de este PEI. Este caso no es lo mismo una escuela en una ciudad a una escuela a nivel rural, no es lo mismo una escuela ubicada en un lugar donde llueve todos los días a una escuela que está ubicada en un lugar donde es soleado y solamente llueve de forma estacionaria. Esto va a definir mucho la aplicación de este PEI. Bueno, Laura, como última pregunta, abarcando esa parte de la perspectiva contextual de la psicología educativa, ¿cómo podemos entender a la escuela como una organización? Bueno, la organización tiene aspectos muy importantes y entre ellos está la cooperación, que desde la perspectiva escolar nosotros veníamos la cooperación entre diferentes instituciones, entre diferentes entidades, entre los mismos actores de la comunidad. Es decir, que de alguna forma estos conviven y participan para poder lograr los objetivos de esa institución. De igual forma, como toda organización, esta tiene una identidad en la que se fundamenta desde la forma en cómo se planean los currículos, las asignaturas, los niveles de importancia de cada una con respecto a otras, que es lo que los va a identificar con respecto a las demás instituciones. Pero sobre todo y lo más importante es que tienen un modelo de funcionamiento al cual adherirse, que le guiará en su actuar, que les ayudará a identificar cuáles son estas funciones de cada persona dentro de la organización y hace todo lo posible para lograr los mayores beneficios. Y para esto está el PEI. Para cerrar este primer espacio de nuestro podcast y recapitular un poco la conceptualización de qué es la psicología educativa, decimos que es una disciplina de la psicología que se encarga de intervenir los distintos problemas que se pueden encontrar en los contextos educativos de diferente índole, con fines de aprender y desaprender. Por otro lado, se espera que en la práctica se desarrollen las competencias que se puedan adaptar a diferentes contextos, mirando al ser humano desde un punto de vista integrador, viendo también la educación desde un proceso más amplio fuera de la institución. Esto ha sido todo por hoy en este primer capítulo de nuestro podcast, Psicología para Novatos. Seguimos contando con su audiencia. Gracias.